La entrevista. Gracias por estar sintonizándonos a esta hora de la noche. Vamos a la segunda parte de su programa Frente Informativo. Estamos en la entrevista Verdad Legislativa y en esta ocasión tenemos como invitado a nuestro buen amigo Rodrigo Cerritos. Él es miembro del Consejo Nacional del FMLN y está con nosotros hoy para compartir un poco reflexiones y opiniones, Cerritos, sobre la situación en nuestro país. Buenas noches. Buenas noches, un privilegio estar en este importante programa. Y gracias por la oportunidad. Un fuerte abrazo al pueblo salvadoreño y a la orden de poder compartir, intercambiar algunas valoraciones que nos interesan a todos y a todas. Cerritos, en esta noche queremos conversar contigo diferentes temas de importancia. El primero de ellos que es relevante, ¿no? Porque tú te has fijado y también invitamos o no podemos decir, ¿verdad?, que la población no se ha dado cuenta cómo está en este momento los precios en todos los productos que uno consume y compra a diario. La canasta básica ha aumentado de precio. El alto costo de la vida está en este momento castigando a la población salvadoreña. ¿Cuál es la reflexión que hacen o cuáles son tus valoraciones, Cerritos, sobre la situación económica de nuestro país? Precisamente nuestro país atraviesa una terrible crisis. Esta terrible crisis no solo se manifiesta en los indicadores que muchos economistas y que muchos expertos en la materia hablan de incremento del desempleo, el incremento de la pobreza extrema, la inflación, sino que también esto se manifiesta, como tú muy bien lo dices, se manifiesta en el día a día. Se manifiesta en la calle, se manifiesta en los hogares salvadoreños, se manifiesta a la hora de ir al mercado, se manifiesta a la hora de ir a la tienda y se manifiesta lamentablemente de forma muy negativa, principalmente para los sectores más pobres en El Salvador, principalmente para los sectores desprotegidos que carecen de oportunidades reales de sacar a su familia adelante. Hoy, lamentablemente, nos enfrentamos a precios que solo vimos allá en los años 2007-2008. Hemos retrocedido. Nuevamente, la libra de frijoles la encontramos a unos 50. Usted va al mercado porque, sin lugar a duda, ir al mercado central, ir a los mercados o a las ventas populares es mucho más cómodo para la familia salvadoreña. Pero incluso visitando los mercados, visitando las tienditas, visitando los lugares de mayoreo, los precios se han incrementado en verduras, los precios se han incrementado en las hortalizas, los precios se han incrementado en los granos básicos, los precios se han incrementado en los productos del consumo diario. Y esto no es una buena noticia para el pueblo, esto no es una buena noticia para la familia salvadoreña. Por eso es que la nueva dirección del FMLN plantea que se deben de tomar decisiones radicales para buscar aliviar el bolsillo de la familia salvadoreña. Sí. Y eso tiene que ver con precisamente cómo desde una postura del Estado vigilamos que los precios no se den a la especulación. Pero la especulación no solo de las tienditas ni de los sectores urbanos, sino de los grandes importadores de alimentos, que es donde está el verdadero negocio y que lamentablemente se hace de la vista gorda. Se cierran los ojos ante el enorme negocio que implica apostarle a comprar alimentos fuera del país y a no producirlos, que es una de las causas del por qué la situación anda mal en nuestro país. Vemos a un Estado, Cerritos, ajeno a esa situación. ¿Será que en algún momento podremos soñar en nuestro país ver a un presidente de la República llamando a Cadena Nacional de Radio y Televisión para informar que han considerado la propuesta o la iniciativa del FMLN de que le bajen el IVA a los productos de la canasta básica? ¿Será eso posible en nuestro país, de que el presidente diga vamos a tomar en cuenta la opinión del FMLN, la iniciativa de ellos, y vamos a considerar y vamos a bajar los precios? ¿No? Vemos a un Estado ausente en ese sentido. Estoy convencido que el pueblo salvadoreño, ante la realidad concreta, poco a poco está entendiendo de que no se solucionan nuestros problemas a base de represión. Poder
aliviar el bolsillo de los salvadoreños, aliviar la situación social, económica, cultural de nuestro país, tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver con inversión, tiene que ver con planes concretos. Pero cuando tenemos un gobierno que en 4 años ha cambiado 4 veces al ministro de Agricultura y Ganadería, eso nos indica a que no hay un seguimiento, que no hay una política y que no hay un liderazgo en materia de garantizar, para empezar, la comida del salvadoreño y de la salvadoreña. Se le sigue apostando mejor a comprar productos y no producirlos acá. Que es una de las observaciones que hacemos en el FMLN. Porque esta nueva dirección, por supuesto que tenemos el coraje de aplaudir las cosas que se hacen bien, pero también con la misma solvencia de señalar todas aquellas deficiencias, todos aquellos resultados negativos que estamos teniendo en El Salvador. Pero además de ser críticos y constructivos, también propositivos. Por eso es que apostarle a reducir el gasto en propaganda y direccionar esos recursos para apostarle a la agricultura familiar es una de las principales apuestas que tenemos desde una visión del FMLN. Apostarle para que esa lógica de comprar granos básicos al exterior, fuera de nuestras fronteras, y no de incentivar la producción nacional, la producción familiar de frijol, de arroz, de maíz, de hortalizas, esa es la enorme ausencia política pública que tenemos en El Salvador. Y el otro elemento que es importante es cómo se le apuesta a fortalecer los subsidios, porque los subsidios son políticas públicas que el Estado debe de utilizar para orientar la fuerza del gobierno, la fuerza del Estado hacia los sectores vulnerables. Pero cuando, amigo y amiga, a usted se le reduce los subsidios en materia de útiles escolares, ya los estudiantes ya no reciben los 2 pares de uniformes, ya no reciben los 2 pares de zapatos, ya no reciben la misma alimentación. Eso golpea al estudiante, golpea a la familia, pero también golpea a la micro y pequeña empresa, porque ya no hay una dinamización de la economía en la microproducción de útiles, de uniformes, de zapatos. El vaso de leche desapareció. La pensión al adulto mayor desapareció. Significa que los sectores vulnerables como adultos mayores se están viendo golpeados por el encarecimiento de los precios. Las unidades de salud, hay una investigación periodística que este día sale a la luz, donde hay más de 80 medicamentos básicos, primordiales, que no están en las unidades de salud y que no están en el Seguro Social. Eso golpea al pueblo. ¿Y todo eso qué significa? Que el salvadoreño tiene que sacarse de su bolsillo los medicamentos que el Estado está en la obligación de proporcionarlos, y entonces deja de comprar otras cosas por comprar medicina. Todos esos elementos, unidos a la falta de proyección social, el abandono en las municipalidades, el abandono en políticas públicas sectoriales para la mujer, para la juventud, para el adulto mayor, todo eso hace que hoy tengamos la tormenta perfecta de una crisis económica, de una crisis social, que solo puede ser detenida por el momento a base de escopeta, a base de cercos policiales, a base de miedo. Porque el miedo inmoviliza, el miedo por un momento, por un tiempo puede funcionar, pero tarde o temprano la situación estructural de nuestro país lamentablemente sigue en deterioro. Sí, vemos en las últimas encuestas que definitivamente la imagen del presidente de la República, del gobierno, ha bajado, pero no digamos como hasta este momento tendría que ser. Creo que en ese sentido sí hay que hacer, Cerritos, una crítica a los medios de comunicación. El alto índice de popularidad del presidente no es producto realmente de una efectiva política gubernamental
que vaya en beneficio de las mayorías, sino una ausencia de una crítica de los medios de comunicación a lo que se está haciendo mal en el gobierno. ¿Realmente hace falta un poco de incidencia de los medios de comunicación masivos para que la percepción cambie en la población? Personalmente considero de que uno debe de buscar la verdad y debe de buscarla junto con el pueblo, junto con la gente. Cuando uno convive con la gente en el día a día, uno por supuesto que se da cuenta de que hay cosas que hay que reconocerlas, hay que reconocer las cosas que se hacen bien y hay que señalar las cosas que se están haciendo mal. Y el pueblo, evidentemente, el pueblo es sabio, el pueblo conoce y el pueblo está observando las cosas que está haciendo el actual gobierno. Los medios de comunicación siempre tienen una misión importante. Hay que buscar otros puntos de vista. Por ejemplo, decir que todo lo que está haciendo este gobierno está mal es un error. Sería como repetir lo que el gobierno dice en relación a los gobiernos del FMLN, negar los avances, las grandes apuestas que nuestro partido, el FMLN, desarrolló a lo largo de su historia. Por lo tanto, estoy convencido que hoy por hoy, el arma importante que el pueblo tiene es el reconocerle a la actual gestión la reducción de homicidios y la reducción de la criminalidad. Eso, hoy por hoy, es un evento que le está sacando lucro al gobierno. Pero esto debe de estar acompañado con otras políticas que tienen que ver con la reinserción, con otras políticas que tienen que ver con la prevención del delito. Porque las causas estructurales de la violencia no se han erradicado. Y en relación a cómo la población ve al gobierno, creo que está pesando el tema de la seguridad pública. Pero en esto debemos de unirnos, porque el tema de la seguridad pública debe de ser un tema de interés nacional. Y si muy bien el FMLN ha señalado todas las violaciones a los derechos humanos, a víctimas, a personas que no tienen nada que ver con grupos criminales, el FMLN debe de ser firme en el combate con la delincuencia, pero también debe de ser firme en buscar cómo se utilizan políticas de prevención y de reinserción. Por lo tanto, los medios de comunicación y la oposición encabezada por el FMLN debemos de entender de que construir mejores posibilidades de avanzar en El Salvador solo se podrá desarrollar si hay una estabilidad de justicia y de rompimiento de las desigualdades. Eso, por el momento, sigue estando en retroceso, que son una de las principales causas de la situación difícil que vive nuestro país. Sí. Pero eso no se refleja en la percepción mayoritaria de la población por el momento. Sí, es interesante la observación que haces y la reflexión que haces también en cuanto a la situación, por ejemplo, en este caso de la parte de la seguridad. Todo el mundo ha aplaudido, o no todo el mundo, pero sí un buen porcentaje de la población ha aplaudido las medidas que se han implementado en el gobierno. Pero también es interesante ese punto de vista que no lo ve de la población, la parte de la prevención, la parte de la reinserción de la población que en un momento determinado ha caído en hechos delictivos. ¿Será que nos sirve a nosotros como población, a nosotros como salvadoreños, nos sirve tener en cárcel 200,000, 300,000 personas encerradas que no están haciendo mayor cosa en nuestro país, no está siendo una persona productiva? Se le sigue apostando a esa parte, ¿no? de meter preso, de señalar a través de los medios de comunicación el efectivo accionar de la policía en cuanto a meter preso a los... Pero no vemos en ese sentido la parte de la prevención, la parte de la reinserción, que al final va a ser una situación que nos va a caer también a nosotros. Es que precisamente, es un costo económico. Es que precisamente lo que nosotros buscamos es que el sentimiento, la percepción de seguridad sea algo real y no solo una cortina de humo.
Por supuesto que nosotros nos sentimos bien que se hayan reducido sustancialmente los asesinatos. Aplaudimos y respaldamos que se hayan reducido las extorsiones. Nosotros también apostamos que haya una firme y decidida confrontación contra los grupos terroristas, contra los grupos criminales, tanto de cuello blanco como delincuencia común. Estamos en esa misma lógica por el combate a la delincuencia, venga de donde venga. Pero con esa misma fuerza, no podemos cerrar los ojos ante las injusticias que en nombre de la seguridad pública se hacen hacia sectores vulnerables. Porque la delincuencia no se puede solo asociar con sectores marginales que tienen causas estructurales. Si el gobierno no lleva unidad de salud, si el gobierno no lleva canchas de fútbol, si el gobierno no lleva escuelas, si el gobierno no lleva espacios para tecnificar a los sectores que no logran conseguir un empleo formal, si no se busca dinamizar la micro y pequeña empresa, si no se busca crear empleo digno para el pueblo, todo esto de meter preso a Mundo y a Raimundo en una cárcel de 60,000, el otro año van a ser una cárcel de 100,000, en 5 años va a ser una cárcel de 150,000, eso puede funcionar temporalmente, pero la solución definitiva no es esa. Y esa es la fuerza con la cual nuestro partido, el FMLN, ha señalado: en nombre de la seguridad pública no se puede meter presos a los sindicalistas que exigen derechos. En nombre de la seguridad pública no se pueden meter presos a los vendedores ambulantes que ante la falta de oportunidades laborales, que ante el hambre y la miseria se ven obligados a salir a vender en el sol, en la calle, en las pasarelas. Bueno, pues sí, ahí en medio en los semáforos. Si eso no se resuelve y no se ponen las bases sólidas hoy, los resultados trágicos vendrán mañana. Y eso es lo que nosotros señalamos en el FMLN. Hay una falta de seguridad, una falta de política de seguridad bien estructurada, muy específica en el Estado. 11 meses se aprobó en la última sesión plenaria por 11ª vez el régimen de excepción. El partido oficialista dice que es la mejor, apuesta que ha tenido el Estado en cuanto a política de seguridad. ¿El régimen de excepción es política de seguridad? ¿O es solamente una alternativa de emergencia ante una situación de violencia que pueda estar viviendo un país? Pero ¿se puede convertir un régimen de excepción en una política de seguridad de Estado? El gobierno tiene una apuesta comunicacional de marketing político con rumbos a las elecciones del 2024. La política del gobierno, si ya está definida, ¿por qué entonces no la aprueba para los próximos 2 años o hasta el final de su mandato? Si ya tiene la política establecida, ¿por qué? Yo lo reto al gobierno. ¿Por qué, señores del gobierno, no presentan la política de los próximos 5 o 7 años? Preséntenla. Y ya se dejan de cada mes montar un show militar y un show policial. Yo aplaudo que nos sintamos en el país con mejores, porque hay que decirlo, hay lugares donde hoy podemos transitar. Hay lugares donde los grupos criminales han salido huyendo. Y nosotros, por supuesto, que aplaudimos eso. Pero esa es precisamente la crítica que se le hace al gobierno. Si ya es efectiva hasta estas alturas esa política, ¿por qué no desmontan el régimen de excepción y nos quedamos tranquilamente? Porque supuestamente el Estado ya tiene controlada todos esos espacios. Es que a eso voy. Yo quiero unir los primeros 3 años. Está claro de que los primeros 3 años y medio del gobierno no existió plan control territorial. Entonces me parece que el plan
control territorial es la misma mica con la pintada de otra mica. Es decir, lo que quiero plantear es que el plan control territorial ahora ha mutado a lo que hoy se denomina el régimen de excepción. Si esa es su política, y la política hasta ahora ellos la siguen aprobando mes a mes, ¿por qué no definen esa política por lo que va de su gobierno? Me parece que es una política que tiene que ver más con aspectos de propaganda y de publicidad, que no va a resolver a largo plazo los problemas estructurales, eso está claro. Ahora, ¿qué podemos hacer para mejorar la seguridad pública en El Salvador? Es evitar que personas inocentes estén pagando, incluso hasta con su vida. Personas inocentes, son más de 7,000 personas que han sido capturadas injustamente, que no tienen derecho a defensa, que no tienen derecho a los tiempos procesales y que no se les respetan sus mínimos de garantías de derechos humanos. Eso es lo que nosotros pedimos. Si eso se corrige y se combate otros aspectos de la delincuencia, porque robarle los fondos públicos a los salvadoreños y los salvadoreños también es un crimen, también es un delito. Sí. Pero ¿cuántos delitos de cuello blanco se combaten en este país? Entonces, señalar que nuestro país tiene 3 grandes retos para los próximos meses. Primero es consolidar una política pública que alivie la crisis social y económica que vive nuestro país. Segundo es orientar la política de materia en seguridad pública en los 3 grandes pilares y no solo exclusivamente en el campo represivo, sino apostarle a la prevención, volver a los programas exitosos de nuestro gobierno, como el programa Yo Cambio. Nuestro país tiene terrenos que están abandonados, deberían de ponerse en función de que el segmento de presos que tienen luego de un estudio psicológico y de expertos que determinen que estos pueden servirle de una u otra forma a la producción, ¿por qué no poner a estos presos a que trabajen las zonas? Que le ayuden a los agricultores. A que cultiven una zona y que todo eso en función del pueblo. Eso es importante, la reinserción como tercer pilar. Y el cuarto es verdaderamente apostarle a un diálogo nacional, teniendo en cuenta la sinceridad, la transparencia y el respeto a las diferencias. No podemos seguir creyendo que tenemos la verdad absoluta. Nadie en este país tiene la verdad absoluta. Y todo aquel que crea que es omnipotente, omnipresente y todopoderoso, el poder se termina. Y cuando el poder se termine, entonces ahí se verán si esa persona construyó relaciones de poder, de justicia, o utilizó el poder para mentir, para robar, para manipular y para engañar. Ahí también debemos de analizar esos 3 grandes aspectos. Sí, hablemos un poco esta parte del poder que corrompe, el poder que también se sube muchas veces, ¿no? Ayer escuchaba, ¿no?, las declaraciones del director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arreza Chicas, diciendo una aberración jurídica, ¿no?, complicada, de decir de que los policías, solo decía el director de la Policía Nacional Civil, los policías son jueces en la calle. O sea, y él dice que los policías tienen la potestad y la suficiente interés para decir si alguien es culpable o no es culpable en la calle. Entonces, ¿qué piensas tú de eso? O sea, ¿los policías pueden ser jueces? Son declaraciones que quedarán inmortalizadas y son declaraciones lamentables que nos dicen cuál es la nueva política de la Policía Nacional, porque hoy creo que poco a poco, lamentablemente, se están convirtiendo en Policía Nacional. Lo de civil, poco a poco, está desapareciendo.
La policía que nace con la firma de los acuerdos de paz y que se le debe de profundizar es una policía que tenga como principal componente el respeto de la ley. Así es. Yo conozco y sé que hay excelentes, brillantes policías, hombres y mujeres valientes, así como hay soldados valientes, íntegros, respetuosos de la ley, pero no me queda duda que también hay malos elementos. Y cuando a estos malos elementos se les da ese tipo de declaraciones de que ellos son jueces y que tienen libre albedrío para decir quién es criminal, quién es inocente, quién es culpable, me parece que esa es una abominación desde todo punto de vista. Bien. Pero yo hago el llamado a todos aquellos policías honestos, a todos aquellos policías buenos, porque yo tengo amigos, Sí. tengo conocidos, tengo familia que están haciendo las cosas bien. Y todo el apoyo para nuestros policías, todo el apoyo para las fuerzas de seguridad pública que tienen el componente de firme contra la delincuencia, pero también firme con la defensa de los derechos humanos de los inocentes. Es algo importante. Sí, es que definitivamente quien echa a perder una institución completa son las cabezas, Claro. son los que dirigen en cierto momento. Finalmente, Cerritos, hablemos un poco acerca de la transparencia en nuestro país. La política de transparencia se ha desmontado aquí en El Salvador. Estamos escuchando constantemente, ahora también en las alcaldías. Por cierto, escuchaba un poco el proceder de nuestros amigos de la alcaldía de Mexicanos, de los consejeros del FMLN, hablando que también, por ejemplo, en la alcaldía de Mexicanos, el alcalde y parte del consejo municipal también están declarando en reserva ciertas acciones que se están haciendo. O sea, ya no es solamente el ejecutivo, sino que ya se está haciendo a nivel nacional y en todas partes donde todo el mundo dice reserva de no saber esta información sobre en qué se están gastando estos fondos. Yo le haría una pregunta a la población salvadoreña, al profesional, al agricultor, al desempleado, al estudiante, al ama de casa, a todos y a todas. ¿Hay corrupción en este gobierno? ¿Acaso hay indicios de corrupción? Uno se puede hacer esa pregunta y uno dice, bueno, probablemente sí, probablemente no. Pero, ¿cuáles son las herramientas que el ciudadano tiene para corroborar si hay corrupción o no hay corrupción? Precisamente es la transparencia. Precisamente es el acceso a la información pública de cuánto se gasta y en qué se gasta, cómo se gasta, a quién se le compra, quién vende, qué relación familiar tienen el que vende y el que compra, por qué compró aquí, por qué compró allá. Pero si no hay información, si no hay transparencia, si no hay rendición de cuenta y lo que se hace es cerrar la oportunidad de que nosotros conozcamos, bueno, a mí no me queda la menor duda que sí hay corrupción y que la forma, el método ilegal, ilegítimo que este gobierno por ahora está utilizando es decir de que está reservada la información. Dijeron que no se puede brindar información de cuánto se han gastado en las cárceles por seguridad nacional. Vale, les vamos a aceptar eso, muy bien. Pero lo mismo dijeron con la compra de las vacunas. ¿Cuál fue la excusa? Está bien, digamos que. Pero, ¿usted sabe cuánto se ha malgastado en el Bitcoin? ¿Sabe usted cuánto se ha malgastado en la Chivo Wallet? ¿Sabe usted cuánto se malgasta en propaganda mentirosa? ¿Sabe usted cuánto es el salario de los ad honorem? De los ad honorem y de toda una serie de personas que dicen que llegan a trabajar y no trabajan y devengan onerosos salarios. ¿Sabe usted si hay troll center en El Salvador que son pagados, patrocinados, administrados, financiados con los recursos
que paga usted, amigo y amiga? ¿Sabe usted que están utilizándose recursos para el espionaje a los que tenemos una voz crítica? ¿Sabe usted, amigo y amiga, que en lugar de aumentarle el FODES al 10%, como fue una promesa de campaña, se redujo el tema del FODES? Y entonces, ¿en qué se está gastando el dinero? ¿Hay más programas sociales? ¿Hay más programas de educación? ¿Se han reparado las unidades de salud? ¿Se han reparado las escuelas? ¿A dónde está el dinero? Y por lo tanto, como no se sabe eso, porque uno va a la Oficina de Acceso a la Información Pública de Casa Presidencial, va a la Oficina de Acceso a la Información Pública de los ministerios, ¿saben qué dicen? Que es información reservada. Y entonces uno viene y dice, bueno, entonces me voy a ir a la Corte Suprema de Justicia. Pero resulta que la Corte Suprema de Justicia es una oficina que también recibe órdenes de Casa Presidencial. Y entonces vuelvo a hacer nuevamente la pregunta: ¿hay corrupción en este gobierno? ¿O solo los anteriores? Porque si antes había ley de acceso a la información pública, antes se conocía cuánto se gastaba, dónde se gastaba, a quién se le compraba, cuántos eran los salarios, quiénes eran los que estaban empleados, desde dónde. Si se sabía todo eso, si se sabía por medio de portales de acceso a la información pública en la web, si había rendición de cuentas, si habían jornadas donde los periodistas podían confrontar con los gobernantes, si habían cabildos abiertos en las municipalidades, si habían todas expresiones de participación, si aún así hubo corrupción, ¿se imaginan ahora que no existe nada de eso? Por eso es que bien dicen que hoy todo esto va a terminar reventando. ¿Y a qué costo también? Y claro, los costos van a ser enormes, porque en 4 años son más de 5.500 millones de dólares en deuda. ¿Y cuánto de eso ha ido para los troles? ¿Cuánto de eso ha ido para la violencia política? Por eso yo quiero aprovechar de dar un saludo, pero principalmente un mensaje de esperanza a la población, en que a pesar de las dificultades hay que seguir luchando, porque ningún gobernante, por más maquillado y por más pintado que pueda parecer, ningún gobernante va a solucionarle los problemas al pueblo. Solo el pueblo es el garante de la defensa y de tomar el control de las decisiones políticas en nombre del pueblo y en nombre de las grandes mayorías. Por eso el llamado a la esperanza, a luchar, a renovar la esperanza de que juntos podemos sacar a nuestro país adelante por más incertidumbre, por más dificultades. Solo el pueblo unido, organizado, concientizado podrá sacarnos adelante. Así que un fuerte abrazo. Ese sería mi mensaje para nuestros hermanos, para nuestros compañeros, para el pueblo salvadoreño y para toda la población que... Para los compatriotas que también nos ven en el También para exterior, nuestros hermanos que están en el exterior. que están pendientes de lo que pasa. Están muy atentos a lo que pasa. Lastimosamente están pendientes más, pero lo que más ellos absorben es la información oficial. Hay canales, por ejemplo, como en el caso de nosotros, que tenemos este canal, que invitamos a quienes nos están viendo en este momento, Cerritos, a que pues le pasen a sus familiares, a sus conocidos en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, que le pasen el link de estos programas para que también tengan esta alternativa. Tú lo dijiste durante el desarrollo de la entrevista, que tengan alternativas para informarse de lo que acontece en el país. Por supuesto. Así es que te queremos agradecer, Cerritos, por concurrir a este espacio de Verdad Legislativa. Y gracias. Y pues un saludo pues para también tu población de allá de... El departamento, bueno, uno de los departamentos más lindos de El Salvador. Un fuerte abrazo a la zona del departamento de La Paz. Siempre es importante ir allá a Zacatecoluca, a los Nonualco, a los Tepezontes, de donde soy originario. Así que un fuerte abrazo y adelante, adelante, que la lucha es constante. Así es. Gracias a Cerritos, Rodrigo Cerritos, de la Comisión, ¿verdad? También nacional, del Consejo nuestro partido, del Consejo Nacional,
y pues queremos volver al set número 1 para dar cierre a este espacio de Frente Informativo. Gracias.